Hola amigos, esta es una propuesta de debate, organizados en árboles de decisiones y basados en la agotación de la réplica. Inicialmente, había estado trabajando solo en un árbol de decisiones y en definitiva en un algoritmo para resolver un debate. Luego encontré que la página Wikiversity tiene un artículo de Wikidebate, el cual consiste en un proyecto de debatir mediante réplicas a cada argumento presentado. En este artículo de la página se presenta un algoritmo recursivo para implementar a ese proyecto. En este se toma la idea intuitiva de que un argumento es refutado cuando tiene objeciones sin refutarse y es considerado sostenido en todos los demás casos. De estos artículos solo he tomado el uso de los colores verde y rojo para representar los estados de validez en los nodos. Me gustaría añadir que la primera vez que di con estos artículos me quedé sorprendido de que hubiéramos tenido esencialmente las mismas ideas, pero luego entendí que estas ideas no son muy difíciles de comprender y por lo tanto es natural que otros más converjan a estas ideas. A continuación, mi propuesta de debate algorítmico. Se parte primero del concepto de dialéctica. Se tiene la tesis y la antítesis. Estas son opuestas y luchan entre sí. Y de esta lucha dialéctica se obtiene la síntesis. Se puede pensar que la síntesis es la verdad mutua que coexiste entre las dos partes y que se puede rescatar de ellas. La mesa de debate se compone de tesistas, antitesistas y un secretario que registra el desarrollo del debate. Este va a permutar los turnos de argumentación entre ambas partes. El algoritmo inicia con la presentación de la tesis, la cual se sustenta en sus argumentos A1, A2, A3 y así sucesivamente, que son los nodos principales de n árboles de decisiones. Entonces se da espacio a la parte contraria, quienes van a refutar a cada argumento, a su vez con otros argumentos A21, A22, A23, que se ramifican del nodo principal. Nuevamente, el turno regresa a los tesistas, quienes a su vez replican con otros argumentos a los presentados por los antitesistas. Luego el turno regresa a los antitesistas, que pueden volver a replicar. Este proceso de replicación de argumentos se repite iterativamente, ramificando nuevos nodos de los preexistentes y creando árboles de decisiones hasta agotar las réplicas. Esto es, hasta que ambas partes ya no tienen nada más que replicar a los argumentos dados. Por simetría, se crean dos familias de árboles en paralelo. Una, cuyos nodos principales sustentan la tesis, y otra cuyos nodos principales sustentan la antítesis. Esto es para garantizar que ninguna parte se beneficie de elegir arbitrariamente ir como tesista o como antitesistas. Así no se gana el debate porque el otro no pueda defender sus argumentos principales, sino porque cada uno es capaz de mantener válidos sus propios nodos principales. Ahora bien, la validez de cada nodo es representado con colores: verde si es válido y rojo si es inválido o refutado. La validez de los nodos es establecido por la regla de la última palabra, la cual establece que la validez o verdad provisional recae en la última argumentación. Analicemos primero el efecto de cadena. Sea ahí un nodo principal. Por la regla de la última palabra, este nodo es válido y de color verde. Al replicarse el nodo AI1, la última palabra recae en este nuevo nodo verde, el cual refuta el nodo principal dejándolo en rojo. Al añadir un nuevo nodo AI11, la última palabra la tiene este y entonces es válido.
el cual refuta al nodo A y 1, dejándolo en rojo, y esto le permite al nodo inicial AI volver a ser válido, pues no tiene refutación. Esta regla define la validez de los nodos principales, empezando desde todos los últimos nodos como válidos, y de ahí calculando la validez de los demás nodos hacia atrás, hasta los nodos principales. También hay un efecto de ramificación. En este caso, de cada nodo se puede replicar más de un argumento, como los nodos A21, A22 y A23 se ramifican, y cada uno de ellos invalida al nodo A2 del que se ramifican. Pero si uno de ellos a su vez es refutado, el nodo original A2 se mantiene inválido por la presencia de los otros nodos en verde. Debe entonces ser refutado todos los nodos A21, A22 y A23 para que el nodo A2 vuelva a ser válido. Esto significa que los nodos A21, A22 y A23 se comportan como proposiciones en conjunción lógica, lo que da lugar a efectos de conjunción y disyunción entre nodos. Esto es equivalente a reemplazar las capas por nodos equivalentes. Esta propiedad conduce al uso de proposiciones en vez de argumentos en los nodos, con el fin de darle un formalismo lógico y una robusta rigurosidad. Ahora, todos los nodos dejan de ser argumentos expresados en lenguaje humano o natural y pasan a ser expresados en un lenguaje formal. La tesis es representada por una proposición elemental y cada nodo principal es una proposición que implica la tesis. El nuevo nodo que se ramifica de él es otra proposición que implica algo que hace que el nodo principal caiga en contradicción. Esto es debido a que la validez recae en el último nodo y a partir de él se calcula la validez de los nodos precedentes. Como el nodo principal queda en contradicción, entonces es siempre falso y de color rojo. En este caso, no necesariamente implica la negación de la tesis, pero sí impide al nodo principal implicar la tesis. Este proceso se hace entre dos nodos cualquiera, donde uno se ramifica del otro. De ahí que la regla sea iniciar la validez desde el último nodo y calcular hacia atrás la validez de los demás nodos, hasta llegar a los nodos principales. Aquí añadimos el control de consistencia. En este punto se busca garantizar que el sistema de árboles de proposiciones tenga consistencia lógica. Para esto se generaliza el concepto de réplica. Cuando se agrega una nueva proposición a todos los nodos preexistentes, esta debe interactuar con todas las proposiciones del sistema, tanto de la tesis como de la antítesis. Luego se ramificará de cada nodo solo si implica una contradicción en él, si lo invalida. En consecuencia, es posible que el nodo añadido se ramifique más de una vez. Esto es equivalente a introducir un solo nodo al que convergen otros nodos previos. Esta convergencia de nodos contradice la definición de un árbol de decisiones, y por eso es más apropiado el uso de una red de proposiciones, donde ahora las líneas están orientadas para indicar el sentido de la refutación. Es importante resaltar que al igual que en los árboles, en esta red no se forman bucles, debido a que los nodos preexistentes no pueden refutar a un nuevo nodo introducido. Solo los nodos que se añaden refutan a los que ya existen. Ahora, los nodos principales de la red son aquellos en los que solo entran líneas, mientras que los últimos nodos de la red son aquellos de los que solo salen las líneas y en los que se aplica la regla de la última palabra. Síntesis. Este es el propósito del algoritmo de debate dialéctico y realmente va más allá de determinar quién ganó, pues devuelve verdades a partir de la información suministrada.
La síntesis trabaja solo con todos los nodos válidos, los de color verde, los cuales son proposiciones compuestas de otras proposiciones elementales. La idea es muy simple. A partir de los nodos válidos, se tienen las filas de la tabla de verdad de las proposiciones elementales que cumplen que todos los nodos verdes son siempre válidos, es decir, una tautología. Y a partir de esta nueva tabla de verdad se seleccionan las fórmulas o proposiciones, elementales o compuestas, que siempre son válidas. Estas proposiciones son las verdades que se obtienen de este algoritmo. Así es posible que, al acabar las réplicas, se evidencia que la tesis, como una proposición elemental Q, sea una tautología o una contradicción. En este caso, se tiene un ganador inmediato del debate y se acaba el algoritmo. Sin embargo, es posible que la proposición tesis tenga valores de verdad y de falsedad a lo largo de su columna en la tabla de verdad. En este caso, se escogen fórmulas o funciones de proposiciones elementales, entre ellas la tesis, que sean tautologías, de manera que se tienen verdades con referencia a la tesis y se pueden hacer un informe de muchas de estas y traducirlas al lenguaje humano nuevamente. De esta forma, el algoritmo siempre resuelve. Capacidad resolutiva. Este algoritmo permite resolver un debate dialéctico o controversia independientemente de la deliberación o decisión de una o un grupo de personas, de forma mecánica. La participación del ser humano está limitada a dos roles: la introducción de información al algoritmo mediante la creación de argumentos y la traducción entre el lenguaje humano y el lenguaje formal. Este sistema gestiona la información y puede ser empleado para reemplazar la toma de decisiones por parte del ser humano y proveer una plataforma resolutiva que no dependa de criterios como la votación o la deliberación humana.